El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado escribas y fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y se las cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias, agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes, los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas, que la gente los llame rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. No llamen padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Pues qué bueno que ustedes vinieron aquí hoy para darle gracias a Dios por la peregrinación. Creo que tenemos mucho que agradecer todos. Tuvimos momentos un poco difíciles a veces, pero creo que más fue el tiempo de gozo y de alegría que Dios nos permitió celebrar. ¿Por qué una misa de acción de gracias después de una peregrinación? Yo sé que todos nosotros tenemos cada uno una razón para dar gracias, y definitivamente la más grande de todas es haber tenido la oportunidad de caminar con la Virgen María durante esta peregrinación, que nos sirvió a muchos para reflexionar, para compartir, para alegrarnos. Sentir y expresar agradecimiento es bueno para nosotros. Como tal vez muchas veces lo hemos mencionado, no hay cómo pagarle a Dios. De hecho, nadie tiene cómo pagarle a Dios, y mucho menos cómo agradecerle. Pero a Él le gusta que seamos agradecidos. Y la razón grande para eso es que Dios tiene esta gran enseñanza. El espíritu agradecido recibe en abundancia. Nos conviene recordar que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, y qué bueno que no somos ateos, que no somos agnósticos, que no somos indiferentes, que nosotros hemos aprendido que todo tiene un fundamento y un comienzo, y es Dios. El ateo es el ingrato, el agnóstico es el ingrato. Nosotros, cuando agradecemos, recordamos que por encima de nuestras fuerzas y nuestra capacidad hay alguien que es la fuente de todo bien, a quien amorosamente llamamos Dios. Sin gratitud, como le pasa a mucha gente de este mundo, nos volvemos arrogantes y egocéntricos. Nos volvemos soberbios. Nos volvemos como unas islas que creen caminar o vivir solas. Y eso es lo que vemos en la gente cuando no agradece. Y lo decía hoy en la misa, es lo que ustedes hoy por hoy ven en sus hijos y en sus hijas, en sus nietos y en sus nietas. No hay sentido de agradecimiento, por eso son tan arrogantes y creen que todos se lo merecen, y que usted nunca hace lo suficiente por ellos. Esa es la generación que estamos creando hoy, una generación que está convencida que no hay por qué agradecer y que no hay a quién agradecer, y que todo mundo tiene obligación con ellos, pero que ellos no tienen ningún deber, y eso es producto de la ingratitud en la que están creciendo. Entonces comenzamos a creer que hemos logrado todo por nuestra cuenta, que todo es por mérito propio y que todo no lo merecemos. El agradecimiento mantiene nuestros corazones en una relación correcta, no solo con el dador de todos los bienes, sino también con los demás. Por eso, afortunadamente, muchos crecimos dando gracias por todo. Cualquier cosa que nos otorgaban, gracias Señor, gracias señora, gracias mamá por el desayuno. Y a veces el desayuno, ¿qué era? Un café, un pedazo de pan, si había pan. Y sin embargo, ¿cómo crecimos diciendo? Gracias. Gracias mamá, gracias papá.
Agradecíamos a los profesores, agradecíamos al alcalde, al policía, agradecíamos al vecino, a la vecina. Todo era motivo de gracias, hasta el punto que llegamos a comprender que como nunca había suficiente forma de pagar todo el bien que nos hacían, por ejemplo, en mi cultura, en Colombia, aprendimos a decir, Dios le pague. Pero fue por eso, porque entrábamos en una conciencia, a pesar de niños o adolescentes, que nunca podríamos pagar todo el bien que la gente nos hacía. Por eso recurríamos a esa frase. Y la gente que respondía, amén, mijo, así sea. Convencidos de que en realidad Dios es el único que puede pagar. Por eso nosotros crecimos dando gracias. Crecimos dando gracias a Dios y a los demás. Y decíamos también, una persona agradecida es el ser humano más hermoso que pueda haber. Dar las gracias también nos recuerda lo mucho que tenemos y nos ayuda a pensar que debemos dejar de quejarnos tanto. Porque por nuestra ingratitud olvidamos a veces que somos muy bendecidos. Y que hay muchísimos millones de seres humanos, no digo muchísimas personas, millones de seres humanos que anhelarían sufrir lo que nosotros sufrimos. Entonces, en un espíritu agradecido, no importa la circunstancia, no importa la situación, uno agradece y uno está conforme y uno dice, bendito sea Dios. Y la memoria le empieza a funcionar a uno, porque uno empieza a decir, si he vivido peores momentos, si me ha tocado algo peor. ¿Cómo crecimos muchos de nosotros? ¿Bajo qué circunstancias nos criamos? ¿Cuántos el vecino, el amigo, el familiar, la gente de otra nación sufren tanto y uno quejándose? Quejándose por el frío, quejándose por el calor, quejándose por el olor, quejándose por la comida, quejándose por la incomodidad de la silla, quejándose por esto y por otro. Y dice uno, bueno, ¿esto es motivo para quejarse? Cuando yo tengo tanto. Entonces el que es agradecido es consciente que le falte o no, tiene muchísimo. Tiene muchísimo. Por eso es que nuestros hijos no agradecen. Por eso no agradecen, porque ellos creen que no tienen lo suficiente. Y no importa qué se les dé, no importa cuánto esfuerzo ustedes pongan en ellos, siempre ustedes quedan en deuda. Pero es por lo mismo, por la ingratitud, porque no saben agradecer. Los seres humanos somos propensos a la codicia, somos propensos a acomodarnos. A ese se trata de mí, se trata de mi bienestar, se trata de que yo esté bien. Se trata de que no me falte nada. Se trata de que yo viva muy feliz. Eso es un idilio. Eso es un idilio. Eso no es realidad. La realidad es que en esta vida nosotros tenemos que aprender a vivir con lo que haya. Porque hoy tenemos, mañana no. Tendemos a centrarnos muchas veces en lo que no tenemos. Y olvidamos lo mucho que tenemos. Por eso es que la gratitud también tiene ese gran valor. En lugar de decir, me falta esto, me falta lo otro, quisiera esto, quisiera lo otro, decir no, esto es lo que tengo, bendito sea Dios. Imagínense ustedes cómo viviría uno de feliz y de tranquilo. ¿Esto es lo que hay? ¿Me toca? No, no me toca, lo acepto. Esto es mucho a comparación de lo que a otros les falta. Cuando damos las gracias continuamente recordamos lo mucho que Dios nos ha dado, lo mucho que la vida nos entrega. Cuando nos centramos en las bendiciones y no en los deseos, somos más felices. Entonces, si uno empezara a contar bendiciones, si uno fuera consciente de todas las bendiciones que recibe, si uno hiciera memoria cada día de todo lo que Dios le otorga, sería mucho el tiempo que evitaríamos perdiendo en quejarnos y lamentarnos. Cuando nos centramos en las bendiciones y no en los deseos, Dios actúa de mejor manera. Cuando empezamos a agradecer a Dios por todas las cosas que normalmente damos por sentado, nuestra perspectiva cambia. Aquí no se trata de yo merezco.
Yo sé, eso es humano. Es que yo merezco un mejor trato, es que yo merezco un mejor lugar, es que yo merezco una comida mejor, es que yo merezco un cuarto mejor, yo merezco... No, yo no merezco nada. Tú no mereces nada. Tú y yo lo único que merecemos es morirnos. Eso es lo único que merecemos, morirnos. Porque por más que hagamos, nunca podremos hacer el bien que Dios nos ha hecho. Y eso nos lo tiene que recordar el Señor. Eso es lo único que nos tiene que recordar. ¿Qué nos merecemos? El mundo de hoy se merece todo. Y por merecerse todo lo está destruyendo. Mire lo que estamos haciendo en el mundo. Porque se merecen todo. Doy como ejemplo Rusia, un país tan inmenso. No son contentos con eso. Tuvieron que invadir otro para coger más terreno. Porque no son contentos, no están contentos con lo que tienen. Porque creen que se merecen más. Cuando uno piensa así, a uno no le importa la necesidad del otro, no le importa atropellar al otro, no le importa maltratar al otro. Uno quiere llevárselo por encima, porque se trata de mí. Por eso la ingratitud es un pecado mortal, es un pecado que lleva a la muerte propia de los demás. Nos damos cuenta de que ni siquiera podríamos existir sin las bendiciones misericordiosas de Dios. Eso es lo que un creyente sabe. A un ateo se le acepta que se queje. A un ateo se le debe aceptar que reniegue. A un ateo se le acepta su ingratitud, porque esos no creen, y allá ellos. Pero yo, que soy creyente, no puedo caer en esto. Yo no puedo, no debo. Entonces, si me quejo, pedirle a Dios que me ayude a superar eso. Señor, perdóname por quejarme tanto. Perdóname por renegar tanto. Perdóname por no saberte agradecer. La primera carta de San Pablo a los tesalonicenses dice lo siguiente: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias por todo. Miren que Él no dice den gracias por lo bueno. Él no hace una selección. Dice den gracias por todo. Debemos ser agradecidos no solo por las cosas que nos gustan, por lo que nos parece bueno. Yo creo que la invitación de Dios, y nos dice San Pablo, es agradecer por las circunstancias que no nos gustan. Ahora, en nuestra lógica mental y esta racionalidad, pues lógicamente uno dice, no tiene que ser así. Es que eso es lo que nos dice el demonio. Eso fue lo que le dijo a Eva. ¿Cómo? Que ustedes no pueden comer de todos los árboles. Podían comer del 99.99% de los árboles. Sin embargo, el demonio se les metió por esa puntita de porcentaje. ¿Cómo que no pueden comer de todo? Pero que Dios les puede hacer eso a ustedes. Por ahí entró el pecado al mundo, en la avaricia, en la codicia, en la ingratitud. Y así sucede en nuestro corazón. No nos damos cuenta, pero por ahí es que el demonio se mete. Cuando nos proponemos dar gracias a Dios por todo, lo que Él permite que pase en nuestras vidas, entonces mantenemos a raya la amargura, el mal genio, las reacciones a veces irracionales que tenemos. Entonces por eso hay que recordarnos cada día que hay que dar gracias. Gracias, Señor. Tú tienes mucho por qué dar gracias, yo ni se diga, muchísimo. No podemos estar agradecidos y amargados al mismo tiempo. San Pablo nos insiste en todo momento dar gracias. No le damos las gracias a Dios por el mal, porque yo se los aseguro, Dios no es la fuente del mal. No tiene que ver Dios con lo malo que nos suceda. No tiene que ver Dios con lo malo que sucede en el mundo. Él es la fuente del bien. Por eso yo les corrijo cuando dicen, eso es prueba de Dios. No. Las pruebas de Dios no tienen su fuente en el mal. Las pruebas de Dios son solo el amor. Pero entonces, ¿cómo Él se manifiesta cuando estamos pasando una situación que no nos gusta? Cuando nos sentimos abusados, robados, nos sentimos ultrajados, nos sentimos que nos han faltado. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos mal. Pero es allí donde el Señor nos sostiene.
Ese es el trabajo de Dios cuando pasa algo que no nos gusta. Sostenernos. Pero ¿a quién sostiene Él? Al que agradece. Señor, te agradezco por esta circunstancia que, como bien sabes, no me gusta. Imagínense que esa fuera la frase y la oración. Te agradezco, Señor, porque me sostienes en este momento en que me siento frustrado por la injusticia que me han cometido. Porque así uno humanamente empieza a ponerse a raya y a entender cómo Dios trabaja en uno. No le agradecemos a Dios por el daño que Él no causó, porque Dios no causa ningún daño, sino que le agradecemos cuando nos da la fuerza para soportarlo. Eso lo dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9 en adelante. Agradecemos porque es Dios quien nos da la fuerza para soportarlo todo. Podemos tener corazones agradecidos para con Dios, incluso cuando no nos sentimos agradecidos por la circunstancia que estamos viviendo. Hay muchas circunstancias que hemos vivido y las vivimos en esta peregrinación que no nos gustó. A ustedes, a mí, estoy seguro que a Ricardo. Lo que pasa es que cada uno de nosotros va asumiendo una actitud diferente frente a lo que le toca vivir. Y es ahí donde está el poder de Dios. Porque ¿qué es lo que busca el maligno? Lo que ustedes y yo experimentamos en algunas circunstancias. Salir de nosotros mismos y hasta desconocernos. Hasta olvidarnos en qué estábamos. Tanto que me tocó escribirles un día. Recuerden, estamos en una peregrinación. Si nosotros supiéramos de verdad lo que es una peregrinación, miren, vivimos esto como reyes. Eso no era ni peregrinación en el sentido estricto de la palabra. Peregrinación la que hizo el apóstol Santiago. Peregrinación la que hacen algunos, 2 meses con un morral, andando los caminos donde caiga la noche, lluvia, sol, a veces ni comida, los pies vueltos nada, sin bañarse, durmiendo en cualquier estera, en el piso donde les toque. Eso sí es peregrinación. Y oración profunda. No habían hoteles de 5 estrellas para ellos, ni comida de 5 estrellas, no, peregrinación. Sin embargo, Dios nos ama tanto, nos ha contemplado tanto, que nos estuvo viviendo de lo mejor. Y ustedes y yo lo sabemos. Y sin embargo, al lado de eso, pudimos celebrar, rezar, cantar, reconciliarnos, que fue lo más hermoso de todo. Reconciliarnos, volver a caminar, volver a celebrar. Y hoy aquí, en esta misa, en este templo, frente a Él, diciéndole gracias. ¿Qué es lo mejor que puede salir de nuestro corazón? Dicen en Colombia también, el que es agradecido come de lo que está escondido, ¿no? Y es cierto, entre más agradece uno, más ve los beneficios de Dios. Entre más agradece uno, más ve la abundancia tocando la puerta de su vida. ¿Y cómo es de poderoso el Señor en este sentido? Que hasta lo va uno transformando poco a poco en este sentido de la gratitud. Podemos afligirnos y seguir siendo agradecidos. Podemos sentir dolor, aún estar agradecidos. Podemos estar enojados y aún estar agradecidos con Dios. Dar gracias a Dios mantiene nuestro corazón en una relación correcta con Él, con los demás. Y nos salva de una serie de emociones y actitudes muy dañinas que nos roban lo que no tiene precio. La paz. La paz en el corazón, en la mente, en la vida. La paz que Dios quiere que experimentemos. La paz que nos hace pensar antes de actuar. Que nos hace respirar y bajar la bilirrubina que se subió hasta el cerebro. Que nos hace sentir que en verdad a veces no vale la pena perder la paz por ciertas circunstancias. Entonces, démosle gracias a Dios, porque estamos aquí. Fue una peregrinación que se llevó a cabo con gran éxito.
y todos tuvimos la oportunidad, cada uno en su momento, de sentir de verdad que Dios y María estaban ahí, al lado nuestro. Como se los compartí, yo lo sentí cuando subimos allí a Medjugorje, de manera especial. Lo sentí en Portugal, en Fátima, donde ustedes vieron cómo se transformó mi rostro en un momento en que se me olvidó ser agradecido. Y la respuesta de Dios después, en Santiago de Compostela. Y después, para cerrar con broche de oro, ¿en dónde? En la Sagrada Familia. Imagínense ustedes, ¿ah? Bueno, hay mucho que presentarle a Dios hoy. Cargamos esas intenciones. Rafi, gracias, que fue el cargador de las intenciones. Él fue el que estuvo ahí cargando estas intenciones, que tenían mucho significado. Y como les dije, cada que las poníamos en un altar, era Dios escuchando esas oraciones por la intercesión de María. Por eso no necesitábamos nombrarlas todas, imagínense, sino que estaban ahí y las llevamos con mucha devoción, y hoy las hemos incendiado como gesto de ese humo que sube, esa plegaria que sube al cielo. Yo le pido a Dios que escuche sus plegarias también en este día, y que si nos da la oportunidad de volver a peregrinar, ojalá que hayamos aprendido mucho. Yo creo que cada peregrinación nos deja algo bueno, algo santo, algo que vale la pena vivir, algo que vale la pena volver a vivir. Entonces, ánimo mis hermanos, vamos a continuar con esta Eucaristía. Después bendigo los elementos religiosos al final, y qué bueno también que vamos a cerrar con broche de oro abajo, como una familia, porque así nos convertimos. Decía Ricardo un comentario que me encantó: nos apoyábamos todos, nos cuidábamos todos. Al final, como que todos sufríamos por cada uno de los que estaba allí, ¿no? Y eso es un fruto de esta peregrinación. Estuvimos cuidándonos el uno al otro. Admirable la puntualidad que adquirimos. Admirable que no volvimos a pelear en el autobús. Admirable que llegamos sanos y salvos. Admirable que nos sentamos, nos reímos como nunca. Yo personalmente me reí en esta peregrinación como nunca me he reído. Celebré con mucho amor también, con mucha gratitud, y recibí bendiciones por doquier. Y Dios me recordó a mí y a ustedes cuánto Él nos ama. Agradezco para darle las gracias a Ricardo. De verdad que su trabajo increíble. Un hombre que con su paciencia, con su entrega, con su cuidado, nos demostró lo que es la responsabilidad. Y yo sé que hubo momentos en que él debió haber perdido la paciencia, pero nos enseñó lo que estoy diciendo yo aquí. ¿Ah? Entonces, gracias, Ricardo. Y a todos ustedes tan llenos de amor por mí, todos, sin excepción. Yo tengo ese agradecimiento personal porque de verdad todos se comportaron conmigo de una manera increíble. Y esta hermosa casulla fue regalo precisamente en Medjugorje de algunos de ustedes, por eso la quería hoy tener como gesto de gratitud también a mi Señor por cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, que me bendiga a mí, que nos siga llenando de su gran amor. Pongámonos de pie, por favor. ¿Ah?